Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero mostrar un juego muy especial llamado Catán. Este es un juego que fue creado por un productor de piezas dentales alemán que jamás creyó que su hobby por diseñar juegos de mesa lo llevaría a crear uno de los juegos más populares y clásicos de toda Europa y en muchas partes del mundo. Este juego ha vendido más de 20 millones de copias y tiene muchos premios en su nombre, entre ellos el famoso premio Spiel des Jahres en 1995. Bueno, así que se preguntarán de qué se trata este juego. En este juego haremos el papel de conquistadores y somos los primeros en llegar a la isla de Catán. Aquí lo que tendremos que hacer es producir nuestras tierras, comerciar con materias primas, construir poblados e incluso ciudades para ser los primeros en conquistar la isla. Pero no creas que va a ser tan fácil, vas a necesitar un poco de suerte y una estrategia bien pensada para poder lograr lo que deseas. Así que acompáñame y te muestro cómo se juega Catán. Primero lo que vamos a hacer es construir el tablero de juego. Para esto vamos a necesitar las 6 piezas de marco con puertos, los 12 hexágonos de terreno y las 18 fichas numeradas. Existen dos maneras de armarlo. Primero está la disposición para principiantes y luego está la disposición de expertos. Para la de principiantes simplemente deben de seguir y construir el tablero exactamente como se muestra en las guías del juego. Vienen aquí especificadas. Ahora, para el modo experto, el procedimiento es el siguiente. Primero vamos a tomar todas las piezas de marco de puertos, las vamos a mezclar bien y las colocaremos boca abajo. Luego las vamos a ir colocando pieza por pieza, así como vayan apareciendo en la pila boca abajo. Luego mezclaremos muy bien todas las piezas de hexágono y las colocaremos alrededor de todo el contenido interno de estos marcos que hemos construido. Lo haremos revelando cada una de las piezas y las colocaremos de manera aleatoria. Tomaremos las 18 fichas numeradas y las ordenaremos desde su parte trasera en orden alfabético. Luego las colocaremos sobre los hexágonos de terreno en forma de espiral, siempre omitiendo el hexágono que tiene la figura de desierto. Comenzaremos desde cualquier hexágono que se encuentre en las orillas o las costas del tablero e iremos en forma de espiral hasta llegar a la última loseta, que será la que se encuentra en el centro. Luego revelaremos cada una de estas letras dándoles vuelta para ver qué número le corresponderá a cada hexágono durante todo el juego. Nótese que hay algunos números que son de diferente tamaño o color. Esto lo único que revela es la regularidad con la que cada número sale en los dados. Una vez construido nuestro tablero, procederemos a colocar la figura del ladrón en el centro del hexágono de desierto. A continuación tomaremos las dos portacartas, que serán el papel del banco, y colocaremos en cada uno de los compartimentos los 5 tipos de materias primas que hay. En el sexto compartimento colocaremos todas las cartas de desarrollo en una pila boca abajo previamente mezcladas. Luego damos a escoger a cada jugador un color de figura y le entregaremos todas las figuras de poblado, ciudad y carretera de dicho color. Luego se entregará a cada uno una tabla de costes de producción. Colocamos a un costado del tablero las dos tarjetas especiales. Ahora solo nos resta colocar los dos dados a un costado del tablero una vez que hayamos decidido quién será el jugador inicial. Y con eso estamos listos para comenzar la fase inicial del juego. El objetivo del juego es ser el primero en conseguir 10 puntos de victoria. Hay varias maneras de ganar estos puntos. Uno de ellos es construyendo poblados que te dan un punto de victoria.
Otro es convirtiendo estos poblados en ciudades que te dan 2 puntos de victoria. Ganar las cartas de mayor ejército o de mayor ruta comercial que te dan 2 puntos de victoria cada uno. O si tienes la suerte de comprar una carta de desarrollo que te dé 1 punto de victoria. Para conseguir cualquiera de estos objetivos, tendrás que ir en rondas y a lo largo de todo el juego produciendo y comerciando materias primas. Los hexágonos son los terrenos que producen estas materias primas. Los bosques producen madera, los cerros producen arcilla, los pastizales producen lana, los sembradíos producen cereales y las montañas producen roca. El hexágono de desierto es el único que no produce ninguna materia prima. Cuando un jugador lanza los dados, se hará entrega de las materias primas que correspondan al hexágono de terreno que tenga sobre él el número que salió en dichos dados, y se le dará solo a los jugadores que tengan poblados o ciudades en alguno de los alrededores de dicho terreno. Para construir un poblado o ciudad, deberás pagar en tu turno la cantidad y tipo de materia prima que indique tu tabla de costes. Los poblados o ciudades pueden colocarse en los vértices o esquinas de los hexágonos de terreno. Estos mismos deberán de estar separados entre sí por lo menos de 2 carreteras, así que si quieres construirlos, primero deberás construir tus carreteras. Una vez teniendo claro todo esto, podemos comenzar con la fase inicial del juego. Los jugadores comenzarán con el jugador inicial colocando una ciudad con una carretera adyacente de su color en cualquier parte del tablero. Luego lo hará el segundo, luego lo hará el tercero y si hubiera un cuarto jugador, este lo haría también por último. Inmediatamente después, este cuarto jugador pondría su segundo poblado y su segunda carretera adyacente, en un lugar por supuesto que no esté ocupado por alguno de los otros jugadores. Luego lo hará el tercero, luego el segundo y por último el jugador inicial pondrá su segundo poblado y carretera de su color. Ya con esto los jugadores comenzarían el juego con 2 puntos de victoria. Por último se hará entrega a cada uno de los jugadores de sus materias primas iniciales. Estas serán las correspondientes a cada uno de los hexágonos que limite con el segundo poblado que colocó cada jugador. Estas cartas se deberán de tomar del portacartas y siempre deben de estar ocultas de todos los demás jugadores. Y después de haber hecho esto, entonces ya cada jugador está listo con su fase inicial y podemos seguir con el flujo normal del juego. Los jugadores tomarán turnos en el sentido de las manecillas del reloj. El turno de un jugador se divide en 3 fases que deben seguirse justamente en este orden. Primero, producir materias primas. Segundo, comerciar. Y tercero, comprar cartas de desarrollo y o construir. En la fase de producción de materias primas, que es la única que es obligatoria, el jugador lanzará los dados y la suma de ambos indicará el terreno que producirá estas materias. Por cada poblado que tenga un jugador junto a este, no importa si es su turno, obtendrá una carta de materia prima que produzca este terreno. Si un jugador tiene una ciudad en lugar de un poblado, recibirá 2 cartas de materia prima por cada ciudad que tenga. La siguiente fase es la fase de comercio. Aquí el jugador ahora puede comerciar para conseguir las cartas de materia prima que éste necesite para construir. Hay 4 tipos de comercio. Primero es el comercio interior. En este es el que el jugador intercambia materias primas o incluso cartas de desarrollo con otros jugadores. Cada uno oferta e intercambia, pero solamente con el jugador que está en turno. El segundo tipo de comercio es el comercio con bancos sin puerto. En este intercambiarás 4 del mismo tipo de materia prima por una materia prima que desees. El tercer tipo de comercio es el comercio marítimo con bancos 3x1. Aquí intercambiarás 3 de un tipo de materia prima que desees por una materia prima que te interese. La única condición que tienes que tener es que debes de tener un poblado o una ciudad en el puerto en donde se muestre esta simbología de 3x1. Y por último tenemos el comercio marítimo con bancos especial.
Aquí lo que harás es intercambiar dos de la materia prima que se indica en ese puerto por una otra materia prima que te interese. Aquí también debes de cumplir la regla de que debes de tener un poblado o una ciudad en ese puerto específico. La tercera y última fase es la de construir y o comprar cartas de desarrollo. Para realizar cualquiera de estas dos acciones, deberás cumplir con los requisitos de la tabla de costes de producción que se te entregó al inicio del juego. Veamos uno por uno cada uno de estos elementos. Si pagas una arcilla y una madera, puedes poner una carretera. Estas no dan ningún punto, pero las necesitamos para construir más ciudades y o poblados. Estas se colocan a los laterales de los hexágonos y deben colocarse junto a un poblado o una ciudad o una carretera del mismo color del jugador. Si pagas un cereal, una arcilla, una madera y una lana, podrás colocar un poblado. Estos te dan un punto de victoria por cada uno que construyas. Se colocan sobre los vértices de los hexágonos y deben de estar separados por lo menos de dos carreteras de cualquier color. Una vez que los coloques, a partir del siguiente turno, podrás ganar una materia prima por cada poblado que esté en el hexágono que lo rodea. Si cae, por supuesto, el número de dado asignado a este terreno. Si pagas 3 rocas y 2 cereales, entonces podrás colocar una ciudad. Cuando construyes una ciudad, deberás sustituir una figura de poblado previamente construida del tablero por una figura de ciudad. Con esto ya no valdrá un punto, sino 2 puntos de victoria, y podrás ganar también el doble de materias primas si éstas se generan. Si pagas un cereal, una lana y una roca, puedes comprar una carta de desarrollo. Cuando se compran, se toma la primera carta de la pila y se coloca en tu mano. No debe demostrarse hasta que se utilicen. Hay varias reglas para ello. Solo se puede usar esa carta hasta tu siguiente turno. Luego, no se puede usar más de una carta por vez. Tercero, podrás jugar estas cartas en cualquier momento, antes, durante o al final de cualquiera de las fases. Estas cartas otorgan ventajas especiales al jugador y son las siguientes. La primera carta es la carta de progreso. Cuando juegas esta carta, simplemente llevarás a cabo la acción que esta indica. Hay 3 tipos. La primera es la de carreteras. Esta te permite que al jugar esta carta puedas construir 2 carreteras sin coste alguno. La siguiente es la de monopolio. Al jugar esta carta elegirás una materia prima y todos los jugadores deben de entregarte todas las materias primas que tengan de esa que elegiste. Y la tercera es la de invento. Al jugar esta carta tomas las 2 cartas de materia prima que desees directamente de la reserva. Las segundas son las cartas que te dan un punto de victoria. Estas cartas se mantienen en secreto por toda la partida y solo se descubren cuando, gracias a ellas, el jugador consigue tener un total de 10 puntos para así poder ganar. Y el tercer tipo de carta es la carta de caballero. Cuando juegas esta carta, activas una situación especial llamada mover al ladrón. Esta te la explico a continuación. Mover al ladrón es una situación especial que se da durante el juego, y hay 2 formas de desencadenarlo. La primera es usando una carta de caballero, como mencioné anteriormente, y la segunda, y la más común de todas, es cuando en la fase de producción, el jugador en turno lanza los dados y la suma de estos es un 7. Mover al ladrón significa que ocurrirá una serie de eventos en ese turno en particular. Primero, el jugador debe mover el ladrón a cualquier otro hexágono de terreno en el tablero. Segundo, el jugador en turno debe robar una carta de materia prima a un jugador que tenga un poblado o ciudad adyacente a el terreno donde puso el ladrón. Debe de hacerlo sin ver las cartas, y si hay más de un jugador con construcciones en el mismo hexágono, él elegirá a qué jugador robarle. Tercero, todos los jugadores que tengan más de 7 cartas de materia prima elegirán la mitad de sus cartas y las regresarán a sus respectivas pilas en el banco. Si tiene un número impar de cartas, entonces se redondea a favor del jugador. A partir de este turno, o si en turnos futuros al tirar los dados sale el número del terreno donde está el ladrón, los propietarios de construcciones en ese terreno no producirán materias primas, hasta que vuelva a mover el ladrón otro jugador en otro turno.
Cuando un jugador consigue obtener una ruta consecutiva de mínimo 5 carreteras de su color, este conseguirá obtener la tarjeta de mayor ruta comercial, la cual le dará 2 puntos de victoria. Si durante la partida algún otro jugador consigue hacer una ruta mayor a la de él, entonces este deberá entregar al jugador con la ruta más larga esta tarjeta y será su nuevo dueño. Después de que usas una carta de desarrollo en tu turno, debes descartarla colocándola al fondo de la pila en el banco. Pero solo hay una que es diferente. Cuando usas una carta de caballero, después de utilizarla la debes colocar frente a ti boca arriba. El primer jugador que consigue obtener 3 cartas de caballero frente a él obtiene la tarjeta de mayor ejército, la cual también vale 2 puntos de victoria. Y al igual que con la tarjeta de mayor ruta comercial, si durante la partida algún otro jugador consigue obtener más cartas de caballero que él, entonces este le debe entregar la tarjeta de él que tiene el mayor ejército. Y el juego se llevará a cabo por turnos en el sentido de las manecillas del reloj, con cada uno de los jugadores siguiendo cada una de las fases y situaciones especiales si se llegan a dar. La partida acaba en el turno en el que un jugador consiga 10 puntos de victoria o más. Y así es como se juega Catán. Y bien, como pudieron observar, este juego es súper especial. Es considerado un básico que debe estar en la repisa de cualquier fanático de los juegos de mesa. Tiene infinidad de versiones. Tiene su versión de viajeros, su versión de cartas, versión tridimensional, la versión para niños, incluso adaptada en el espacio. Pero básicamente es el mismo juego. En mi caso, prefiero la versión clásica de Catán, pero todas las versiones son la misma dinámica de juego, solamente que varía su ambientación. Incluso tiene varias expansiones y está traducida en 18 idiomas diferentes. Es un juego súper popular en muchas partes del mundo. Algún aspecto positivo del juego son bastantes, la verdad. Puede ser que sus componentes, me gusta que tienes cartas, tienes las figuritas, tienes las tarjetas, tienes las figuritas del ladrón. Incluso el hecho de armar el tablero es todo una aventura. Es como armar un rompecabezas si juegas en el modo experto. Otro aspecto positivo es los turnos. Me gustan esos juegos de mesa en los que en cada turno, no importa si es el tuyo o no, tienes que estar pendiente ya que afecta a tu juego. Y otra cosa que me gusta de este juego es la parte de comerciar. Me gusta que interactúas con los demás jugadores para conseguir cartas o deshacerte de ellas también. Aspectos negativos del juego realmente creo que son 2. Uno es el tiempo de juego, que incluso para la gente que es principiante tal vez puede ser una situación en la que se nos pueden echar para atrás porque ven que decimos que el juego dura 2 horas y media o 3 horas. Pero una vez que le entienden el juego y lo conocen, créanme que no se sienten. Y el segundo aspecto negativo tal vez puedan ser las reglas, igual en el caso de los principiantes, porque son bastantes, no son muchas ni son pocas, pero una vez que los jugadores entienden las reglas, ya el juego se vuelve otra historia. Es divertido, es entretenido y desafiante. Así que te lo recomiendo. Pruébalo en cualquier versión que te guste y con las expansiones que quieras. Entonces eso sería todo de mi parte. Espero te haya gustado mi video y espero verte en un próximo con un nuevo juego de mesa nuevo. ¡Adiós!